El Ministerio Menorá presenta Y conoceréis la verdad. Un espacio para conocer la Biblia desde la visión hebrea original, profética, histórica y cultural. Y asimismo entender mejor quiénes somos y en qué tiempo vivimos. Y conoceréis la verdad. Entenderemos quiénes somos y en qué tiempo vivimos. Padre, te alabamos, te bendecimos, Sabino Malkeinu, alabado y exaltado sea tu nombre en esta hermosa tarde que nos permites llegar, Padre eterno, a toda esa hermosa audiencia nacional y a la audiencia internacional, Padre eterno, y aún a todos los que nos están sintonizando por internet. Gracias, Padre eterno, por este mover que tú has permitido. Gracias por estas ondas hercianas que están llegando para llevar la luz de tu palabra a todos los rincones de la tierra. Padre, encomendamos esta preciosa intervención que tenemos en este momento para que tú seas hablando a los corazones, tú seas sanando, Padre eterno, a los enfermos, tú seas, Padre, llevando el aliciente necesario, la medicina a todo aquel que lo necesita, y sabemos que la medicina solamente viene de ti. En tus manos nos encomendamos, Padre, todo el personal de la radio, encomendamos, Padre eterno, todos estos equipos que están transmitiendo la palabra de verdad, esa palabra que estamos conociendo y esa palabra que nos hace libre. En tus manos poderosas nos encomendamos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, nos sentimos gozosos y muy agradecidos con el eterno Elohim de Israel por abrirnos este espacio. Agradecidos con la radio que nos ha dado este espacio, Radio Restauración. Precisamente de ese tema vamos a iniciar hablando hoy, restauración. Y queremos honrar la memoria del pastor Ovidio Valladares, sí, que él fue el que le puso este nombre a esta radio, Restauración, un nombre profético para los últimos tiempos. Y vamos a analizar esta palabrita, restauración de qué, cómo, cuándo, dónde, y dejemos que sean las Sagradas Escrituras, como ya decían mis hermanos, viendo las Escrituras hebreas desde su visión original, porque hay algo que no se puede negar. La Biblia es un libro escrito por hebreos, para hebreos, en una cultura y en un contexto histórico hebreo. Yeshua era un judío y eso pues no se puede negar. Por tanto, es vital para la comprensión de la Escritura pues estudiar esa cultura y ese contexto en el cual fue escrito este precioso libro. Vamos a las Escrituras, ¿verdad? A citar Hechos 1, 6 y 7. Dice, escrito está en Hechos 1, 6, 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso su sola potestad. Amén. Restaurarás el reino de Israel. Ahí está la palabra de la cual estamos hablando, ¿verdad? Le preguntaron, ¿en qué contexto se da esto? Es cuando Yeshua está a punto de ser alzado al cielo. Se está despidiendo de sus discípulos. Sí, de los discípulos, correcto. Y la pregunta que ellos le hacen y que se les viene a la mente es lo que todo judío quería en ese tiempo. ¿Restaurarás el reino a Israel? Recordemos que Israel, el pueblo judío, estaba bajo el dominio romano. Entonces ellos pues lo que querían era que fuera restaurado el reino a Israel. Y esa es la pregunta que le hacen. ¿Restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y la respuesta es, no les toca a ustedes saber. ¿Y a quién entonces va? ¿A quién le toca? Esa es la pregunta. ¿A quién le toca? ¿Quiénes van a restaurar? Lea ahí, hermano Edgar, ¿a quién le toca restaurar? Vamos a leer la palabra en Hechos capítulo 3, verso 21, después que Pedro se da un potente mensaje a los israelitas en Jerusalén, y dice Hechos 3, 21, hablando acerca de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos
de la restauración La de todas las restauración. cosas, de Amén. que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Amén. Aquí Pedro nos está dando una luz acerca de tu pregunta. ¿Cuándo? Y está diciendo que Yeshua será retenido por el cielo hasta la restauración, hasta los tiempos. O de sea la que no va a restauración. venir. Estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas y cuando eso suceda es el tiempo de la venida de Él. Porque dice que es necesario que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración. Estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas y por eso es profético que estemos nosotros hoy aquí en esta radio. Amén. Restauración. Aleluya. Porque de ese es el tema principal que vamos a hablar. Pero ahí Pedro está diciendo, fíjense ustedes, está diciendo que de esa restauración y de ese tiempo, dice que los profetas, Dios habló por medio de los profetas desde la antigüedad. O sea, que no es algo nuevo. Entonces, si fue escrito por los profetas, se tiene que cumplir. Así. O sea que no es un tema nuevo que lo estaba diciendo Kefas, Pedro, hasta ese momento, No. sino que era algo que ya estaba escrito Es en la decir, Tanakh, Amén. en la Torá. Amén. Amén. Bendito su nombre. Vamos a ver a los tres grandes profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel. A ver qué nos dicen esos profetas, porque si Pedro los está citando es porque ellos escribieron acerca de eso. Amén. Empecemos con Isaías. Isaías 58, 12 al 13, escrito está. Versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Versículo 13. Si retrajeras del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahvé, Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces ahí Isaías está hablando de reparador de portillo y restaurador de calzada. De calzada para habitar. Es decir, Isaías está llamando al pueblo a restaurar las cosas antiguas. ¿Qué cosas? Las que escribió Moisés en la Torá, que fue dada en el monte Sinaí, de la cual el pueblo de Israel se había apartado por desobediencia. O sea que esas son las sendas antiguas. Esas son las que sendas específicamente habla el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Exactamente. Y mire qué interesante, que inmediatamente en el versículo siguiente está hablando de reparador de portillo y restaurador de calzada. Y inmediatamente en el siguiente verso habla del día de reposo. Si guardares, si retrajeres tu pie el día de ser. Es decir, que nos está queriendo decir el Señor a través del profeta, que empecemos por restaurar el día de reposo. O sea, algo interesante. Sí, pero siguen hablando los profetas ahí. Jeremías también sigue diciendo. ¿Qué dice Jeremías? ¿Qué dice Jeremías? En el capítulo 6. Solo recuerdo, hermanos, que Yohanan el Inmersor mencionó al profeta Yeshayahu, Isaías, y dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. O sea, habló de restaurar también. Es correcto. Y cuando está refiriéndose a camino y a senda, se está refiriendo a todo lo que Moisés recibió en el Sinaí. Entonces, eso es muy interesante. Ahora vamos a ver lo que dice Jeremías 6, 16 y 17. Así dice Jehová, Yahvé: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalaya, que dijesen: escuchen el sonido de la trompeta, del shofar, y dijeron ellos: no escucharemos. Rebelde Israel. Mira, o sea, el profeta está dando el mensaje de Dios. Vuelvan a las sendas antiguas, escuchen la voz de Dios, que está simbolizada por el shofar en este verso, y el pueblo dice: no andaremos, no oiremos. Y esa rebeldía de los seres humanos se ha mantenido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos a las personas de restaurar, de volver a las sendas antiguas,
y dicen, no, No. eso ya pasó. No. Eso era para los antiguos. Eso era en el Viejo Testamento. Y cuando dice, eso era para Israel. y lo del chofar que dicen, no escucharemos. No escucharemos. Vienen atalayas, dice el Señor ahí, puse atalaya, o sea, predica. Nosotros somos una atalaya ahorita. Estamos hablando la palabra, estamos leyendo lo que el Señor escribió a través de su profeta. Entonces eso le costó y bastante. dice, vuelvan, escuchen. No andaremos, no iremos. O sea, rebeldía, franca rebeldía abierta en contra de la palabra del Eterno. Amén. Debido a todo esto, a esta desobediencia, a esta rebeldía, ¿qué pasó? Que Israel fue dividido y además de dividido, fue disperso. Israel se dividió en el Israel del norte, el reino del norte, 10 tribus, y Israel del sur, el reino del sur, 2 tribus, que eran Judá y Benjamín. Entonces Israel del norte fue llevado cautivo por Asiria, y esto lo profetizó también los mismos profetas que están hablando. Ezequiel. Miremos Ezequiel. Sí, en Ezequiel ahí lo dice, en Ezequiel 4, versículos 4 y 5 dice, ¿Qué dice? el 4, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Versículo 5. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tu maldad de la casa de Israel. Amén. ¿Se da cuenta del castigo? O sea, está diciendo Dios, 390 van a ir días. cautivos Wow. a Asiria 390 años. Le dice al profeta, acostate al lado izquierdo un día por año. Y le dice que se acueste 390 días. Es decir, 390 años era el castigo para Israel. ¿Por qué? Por decir, no andaremos, no iremos. O sea que es grave rehusarse Sí, a preguntar cuáles son las sendas antiguas y y a querer obedecerlas. andar. Amén. Es muy grave. Viene el Sí, las juicio. consecuencias son... Si uno se para en rebeldía contra el creador del universo, lo que viene es el juicio. Amén. Y eso es lo que le vino a Israel. Y Judá hizo lo mismo, el reino del sur, y fue mandado cautivo a Babilonia 70 años. Pero bueno, esa es Amén. otra historia que Otra no historia que vamos a comentar después. Por eso la Después- palabra nos dice, hermano Mario, que todas estas cosas fueron escritas para que nosotros hoy tomemos lección Claro. y no cometamos los no errores hagamos lo que mismo. cometieron nuestros padres. Sí. Entonces, mire, esta deportación sucedió aproximadamente, según la historia, en el año 721-722 Amén. antes de Algo terrible. Antes de Cristo. Fue algo terrible. Sí, la deportación a Asiria, fueron llevadas 10 tribus, fueron llevadas a Asiria, cautivas. Entonces, si fueron deportados en el año 722 y le sumamos 390 años, que era lo que fue determinado de castigo, según Ezequiel 4:4, que lo acaba de leer Walter, entonces Israel, si hacemos esa resta, Israel debió haber retornado a su tierra en el año 332 antes de Cristo. ¿Verdad? 722 menos 390 da 332. Es decir, Israel debía haber vuelto a la tierra. Así como Judá lo castigó por 70 años y Judá volvió. Judá volvió. Entonces La tribu de Israel Judá volvió, tenía sí. que volver en el año 332, es decir, 390 años después de haber sido dado el castigo. O sea que no volvió entonces de la casa de Israel. ¿Por qué no volvió? Porque no se arrepintió. Entonces la casa de Judá sí se arrepintió. ¿O tuvo la oportunidad de regresar? Sí, pero bueno, con el tema de Judá lo vamos a ver, no tanto que se arrepintieron, sino que había algo ahí. Es con la cautividad a Babilonia, que también el Eterno dio 70 años. Sí, a él él lo de decretó cautividad. 70 Pero años ¿qué hay a con través de esto? Jeremías. Entonces, ¿por ¿cuántos qué- años? ¿Por qué no volvieron? Es la pregunta. Ajá, ¿por qué no volvieron? Lea, hermano Edgar. Ujú. Hay una ley en la Torá, en Levítico. Levítico capítulo 26. Hay una ley, hay una instrucción que el Señor Levítico, mandó a Moisés, correcto. que está en Levítico 26, verso 18. Dice Lea. la palabra, cuando jugamos con el Eterno sucede esto. Y aún con estas cosas, si aún con estas cosas no me oyen, yo volveré a castigarle 7 veces más por sus pecados. Entonces, Ya.
¿Serían cuánto vas a multiplicar? Y ahí sería 390 años, que fue el decreto, el castigo sobre Israel, Ajá. la maldad de Sí, Israel. de haberse... ajá. Multipliquémoslo por 7. Da 2730 años. Exactamente. Es decir, Israel, su castigo se le multiplicó por 7. Y entonces los 390 se convirtieron en 2730 Años. Sí, porque si no hubiera sido así, Israel hubiera retornado, Hubiera retornado. hubiera claro. iniciado el milenio, Sí, en aquel hubieran tiempo, hubiera arrepentido. venido el Mesías y lo hubieran recibido. Eso. Pero no fue así. Vamos a ver, no fue así. Entonces, mire, desde la deportación de Asiria en el 722, ahora le sumamos 2730 años, y entonces eso nos da que el fin del castigo para la casa de Israel sería en el año 2008-2009. De nuestra era. De nuestra De era, nuestra era. 2008-2009. Estamos hablando de O sea, hace, ¿qué? 12 años, 13 años. Hace que aproximadamente 13 años, hermano. Mire, 13, pero hay una 14 cosa años. interesante, pero ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se ve eso? Que si no han regresado en el 2008, 2009, ¿cómo es que se ve que quieren Alguien regresar? pudiera decir, pero si ellos regresaron a la tierra en 1948, sí, pero no estamos hablando de ese Israel que está allá en la tierra, estamos hablando de las 10 tribus del norte perdidas. Sí, Todavía ¿cómo puede decir? están dispersos por todo el mundo esas 10 Sí, tribus. porque recordemos que en eso implica la palabra restauración. Es O sea, correcto. todavía no hemos visto completamente ese término Pero, de manera eficaz. Pero ¿qué pasó en el año 2008-2009? Esa es la pregunta ahorita. ¿Qué es lo ¿qué que se ha pasó? visto? ¿Qué pasó? Bueno, hermanos, si ustedes han visto, ¿verdad? En los últimos años, desde el 2008-2009, empezó en Estados Unidos un movimiento que se llama Movimiento de Raíces Hebreas de la Fe Cristiana. Amén. Se puso de moda el estudiar las raíces hebreas de la fe. Es decir, Israel empezó a querer volver a la senda antigua. Eso significa... Esa es una prueba de que estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Estamos a las puertas de la venida de Yeshua. Esa es una prueba más de que Él está a punto de regresar. Amén. Porque Pedro lo dijo, ¿verdad? Lo leímos al principio. Amén. Pedro dijo, el cielo lo va a retener hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Llámese Israel, que es el que está todavía disperso entre todas las naciones. Entiéndase, casa de Israel, las 10 tribus. Entiéndase casa de Israel, las 10 tribus. Y también hay de las tribus del sur dispersos en el mundo. También, porque sí lo hay. después de la destrucción del templo en el año 70, Fueron llevados esclavos hasta... De también. Roma los sacaron y los llevaron hasta el fin del mundo, que en ese entonces era Portugal, España. sí, Eso es algo interesante ahí, que en España había una gran comunidad judía hasta el decreto de expulsión de los reyes católicos. Que ¿y en qué año fue esa expulsión? En 1492. 1400. Ve qué casualidad, y en ese año descubrieron América. ¿Será En ese casualidad año esa? Colón descubre descubre América. Qué Estamos casualidad, hablando hace ¿verdad? 500 y pico de años. Qué casualidad, ¿verdad? Bueno, pero continuemos. En el 2008-2009, como les decía, hermano, usted ve que hoy decimos nosotros, está de moda. Cuando algo, ¿verdad? Entonces usted va a Cuando la la iglesia, tendencia, usted va a sí. las iglesias Hay cristianas tendencia, sí. y tienen menorá, y tienen la Banderas de estrella de Israel. David, y tienen grupos de danza hebrea, y tienen chofares, y tocan los chofares. Aquí en Nicaragua hay un grupo de amigos de Israel, y entonces ha venido un Hay auge escuela de chofares. de lo inclusive. hebreo, Sí. ¿verdad? Y eso que será casualidad, Y eso o es es que mucho- se está cumpliendo y- una ¿A qué se debe? profecía. ¿A qué se debe? Y eso hay muchos pastores, hermano, porque en la experiencia, muchos pastores cuando predican, y esto viene del griego o del hebreo, dicen, del hebreo, o sea, porque tenemos que ponernos el ente hebreo para poder entender completamente la escritura. Es Sí. precisamente el espacio que tenemos hoy aquí en Conoceré la Verdad. Tenemos que ver esto desde la perspectiva hebrea, desde la visión hebrea. Esa es Amén. parte de la restauración de todas las cosas, restaurar el nombre del Eterno, el nombre de Dios, restaurar el día de reposo, ya vimos que Isaías lo mencionó, restaurar todo el conocimiento que Dios dio a través de su escritura y a través de sus santos La profetas. restauración Entonces, de los nombres. La restauración de los nombres. Entonces vemos que ese auge empezó el despertar de Efraín, lo llaman mucho
Efraín se conoce el reino del norte, se le llama casa de Israel, se le llama casa de Efraín, se le llama reino del norte. Hay muchas formas. Y entonces el despertar de Efraín, el despertar de la casa de Israel. Y fíjense que lo que decían ustedes de que en España, el nombre hebreo de España es Sefarat. Sefarat. ¿Verdad? Entonces ahí el apóstol Sefarat viene de una palabra que Abdías, significa lejísimo, hermano. Lejísimo. Abdías habla de Sefarat, ¿verdad? Y también el apóstol Rab Shaul, el apóstol Pablo menciona, dice que una gran cantidad de judíos, de ahí viene el nombre de judíos sefarditas, o sea, judíos de España. Y por eso es que América Latina, que fue el continente descubierto por los españoles, con Cristóbal Colón a la cabeza, un paréntesis, después vamos a hablar de eso, Cristóbal Colón era judío. Vamos a hablar de eso. Y conoceré la verdad, conoceremos la verdad. Y fíjense que viene a América y entonces, por eso es que casi el 70% de la población latinoamericana, hispanohablante, son descendientes de judíos. Ustedes se fijaron que hace unos años hubo una gran noticia que todo el mundo quería. Mire, esta es la lista de los apellidos. Y que en España salió ese comunicado. Sí. Una ley de que aquel que tuviera los apellidos determinados así podía llegar acceder a la ciudadanía de España y después a Israel. Sí, a tener la de España inmediatamente va para Israel. O sea, solo eso es un cumplimiento profético grande. O sea, el saber que en toda Latinoamérica o en América hay un porcentaje alto de descendientes de judíos españoles. Exactamente. Porque hay muchos que creen que son solo judíos los que están en Estados Unidos, en Manhattan, allá, los Cohen, ¿verdad? Los de apellidos raros, ¿verdad? Pero dice en Abdías, el verso 20, Abdías 20, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. O sea que vamos a vivir en el Negev. O sea, de los judíos de origen español. Que posiblemente hay muchos de los que nos están escuchando que hasta tal vez no saben que posiblemente vienen de ahí, ese es su origen. Amén. Pero ¿cómo empezó esto? O sea, ¿cómo la Biblia nos enseña de que cómo llegamos hasta este movimiento de raíces hebreas, hasta cómo llegamos hasta esta restauración? Lea 1.8, hermano, Hechos 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces el Espíritu Santo empezó desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces la iglesia, los primeros mesiánicos, los primeros creyentes en Yeshua, en su totalidad eran judíos. O sea que la gran mayoría eran judíos. La primera iglesia era judía. Eran judíos. El primer testimonio que da la Biblia de un gentil convirtiéndose al evangelio se da 10 años después de que murió Yeshua. Interesante. Cornelio. Hechos 10. Hechos capítulo 10. Sí. Y Pablo, que también es otro convertido, él es judío, sí, comienza su viaje misionero a predicar hasta 14 años después de que se convirtió. Y otro en Samaria habían, en Samaria cuando Felipe está ahí, el Espíritu Santo lo saca de ahí y lo lleva al camino de Gaza para encontrarse con un eunuco etíope. Amén. Entonces el Espíritu Santo, si ustedes se fijan, va moviéndose de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces va por África, después Pablo se encarga de llevar el evangelio por Asia Menor. Aleluya. Cumpliendo las palabras de Yeshua. Así mismo es. Llega hasta Roma, ¿verdad? Y de Roma después se traslada a todo lo que... En Roma él ya ha dejado iglesia fundada en toda Asia Menor. Y después el evangelio ya en Roma, ya está en Europa, se une después con la reforma de Lutero. Sí, 1516. Exactamente. Y con el nacimiento después del movimiento pentecostal, entonces a través de, en los Estados Unidos, a través de la iglesia de Inglaterra que se mueve, ¿verdad?, hacia los Estados Unidos. Con los misioneros que llegaron ahí. Hay un caso que dice que en el año 16 salieron los pentecostales. O sea, un nuevo movimiento, pues, de avivamiento. Y hubo un avivamiento, porque correcto. Así es que se mueve el Eterno. Y de Estados Unidos pasa a América Latina.
Aquí A en través de los Nicaragua misioneros. tenemos un Sí. poquito más de 100 años de tener el Evangelio. Así es. ¿Verdad? A través de los misioneros de Estados Unidos. Entonces, es muy interesante esto, ¿verdad? O sea, el que Señor ha venido. restaurar, Y ¿quién de es América restaurar? Latina tenemos que volver al origen. Porque Bueno, el ya Señor casi vamos cubrió casi al final del programa, pues esto está interesantísimo, apenas estamos, como dice, entrando en calistenia, en calentamiento. calor. Ve sobre esto y creo que vamos a continuar el próximo viernes en nuestro programa a las 2 de la tarde, así que vamos a dar, ¿verdad?, una oración para despedirnos y recordarles que nos vemos el próximo viernes a las 2 de la tarde. Padre, te damos alabanza, honra y honor, Padre, por este privilegio de haber compartido tu bendita palabra, tu Torá, Padre, revelada a todo el mundo a través de tu pueblo Israel. Padre, tu palabra dice que a ellos les ha sido confiada la palabra, ahora esa palabra ha llegado a nosotros. Gracias por todos los que nos escucharon amablemente. Gracias porque tú te estás moviendo, tú has hecho que este mover, Padre, de volver a la senda antigua, de esta restauración, esté afectando positivamente a miles de personas ya en este tiempo contemporáneo en que vivimos. En tus manos poderosas encomendamos cada hogar que nos está escuchando con sus diferentes circunstancias. Padre, tú tienes el poder para transformar, para cambiar, para restaurar, para hacer volver las cosas al punto original. En tus manos poderosas encomendamos esta emisora, encomendamos a todos los que operan en ella, bendícelos en gran manera, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Saludos, hermano. Con ustedes, ¿verdad? El hermano Mario Sánchez, ¿verdad? Hermano Edgar y quienes habla Walter Oceo en su programa Y Conoceréis la Verdad. Shalom, shalom, allá a todos los hogares, paz, gozo y justicia en Yeshua. El Ministerio Menorá presentó Y Conocerás la Verdad con los hermanos Mario Sánchez, Edgar Ross y Walter Osejo. Les esperamos los lunes y viernes a las 2 de la tarde. Para consultas y comentarios, WhatsApp 5S8791, Facebook Y Conocerás la Verdad @Menorá Nicaragua. Shalom y bendiciones para todos.